importa no es lo que tú y yo creamos quién es Jesús, es lo que la Biblia dice quién es Jesús. Y Jesús, antes de leer esto, le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entonces uno dijo, tú eres, para algunos Juan el Bautista, para otro eres Elías, para otro eres Jeremías y otro profeta. Y él le preguntó a los discípulos, ¿ustedes quiénes son? ¿Para ustedes quién soy? Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esto, si usted lee la Biblia de manera correlacional, después de esto viene lo que dice Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y otro día podemos estudiar ese versículo, pero la piedra que Jesús estaba hablando es la gran verdad que el Espíritu Santo le reveló a Pedro, es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa piedra voy a edificar mi iglesia, sobre esa verdad de que yo soy Dios. No sobre Pedro como primer papa. Porque si usted estudia el griego, esa palabra dice Pedro, pequeña piedra. Sobre esta piedra grande, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, sigamos. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, que somos que nosotros, es poder de Dios. ¿Ok? Voy a buscar acá para leerle todo hasta el versículo 23. Con el viento de lo que dice aquí. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados a ser judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La iglesia de Corintios es una iglesia muy parecida a la nuestra hoy día. Tú sabes que la iglesia hubo un problema de incesto, ¿sí? ¿Conocen lo que es incesto? Relación entre familiares. Y fue la iglesia se había metido mucho del mundo en la iglesia, mucho del sistema. Y ya no se decía que eran pecadores, sino vamos a corintianizar. O sea, era tanto la maldad de este pueblo que se había introducido muchas cosas que no eran buenas. La ciudad de Corinto era una ciudad del Imperio Romano, una ciudad importante, una ciudad donde era un puerto, donde estaba, ¿han escuchado de Diana? ¿Verdad? Diana, estaba la Acrópolis, que es una ciudad alta, donde estaba el templo de Diana. Solamente el templo tenía 127 columnas de mármol, o sea, era una de las maravillas de este tiempo. Era una ciudad, ¿por qué hablar de esto? Porque vamos a ver por qué ven que la cruz era una locura, porque ellos vivían en clase a castas sociales. Ellos vivían, los que tenían dinero, como hoy día, valen, y los que no tenían dinero, ¿verdad? Y los que no eran humildes, para ellos no valía nada. Era una ciudad donde la filosofía, la religión y la política se filosofaba y se hablaba en las calles. Era una ciudad bastante avanzada, ¿verdad? Sigue adelante, vamos a darle adelante. Ajá. Estos son los versículos, ¿ok? Habían unos juegos muy importantes también, que eran los juegos del Istmo. Habían dos juegos importantes en ese tiempo. ¿Cuáles eran los primeros que conocemos? Las Olimpiadas en Atenas, ¿verdad? En Grecia, igual que Corinto, que era una ciudad de Grecia. Eran los Juegos de los Siglos, era un juego muy importante de los dos de ese tiempo para tener algo de historia. ¿Okay? La palabra de la cruz. Vamos a desarrollar este versículo por pedazos. La palabra de la cruz. ¿Qué será la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es la revelación total de Dios. Es el Evangelio en toda su plenitud. Es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué él quiso decir con la palabra de la cruz? Toda la sabiduría de Dios estaba en ese acto, en la cruz. Para el mundo era una tontería que un líder, que un rey muriera en una cruz. Y vamos a ver más adelante. Pero para Dios dice que es sabiduría, para Dios. Y solamente los que Él se encarga y los ilumina pueden conocer esa sabiduría que está en la cruz. Toda la sabiduría de Dios está en este maravilloso acto que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es el uso romano de la crucifixión? ¿Verdad? Porque nosotros hoy día, y es una de las cosas que es muy importante cuando estamos estudiando algo de la Biblia, si nosotros no nos metemos en el entorno, no vamos a entender. Para nosotros la cruz, ¿qué puede ser? Un crucifijo, ¿verdad?
Y no le vemos el valor y no le vemos la trascendencia de qué es lo que significa. Por eso quiero hablar un poquito. ¿Qué es la crucifixión para los romanos? La crucifixión era un método de ejecución practicado por Roma y reservada para los peores asesinos, para los peores, la más baja clase, los humillados del imperio. Tú sabes que los ciudadanos del imperio romano no iban a la cruz, solamente aquellos que tenían traición a la patria, porque ellos eran ¿verdad? Un estado superior y ellos solamente para gente detestable del imperio. Esta crucifixión era una tortura legalizada. Esta crucifixión era sadismo, era un sadismo, donde había flagelación, o sea, escarne. Después me explico más adelante. Agarraban a la persona y habían dos torturadores, asesinos entrenados por el imperio romano. No estaba cualquiera ahí dándole latigazo. Uno iba de abajo arriba y otro arriba abajo, y le daba uno una vez y el otro otra vez. Entonces este látigo que se llama, tiene una bola y adentro tenía puyas, clavos, tenía hueso. Cada vez que entraba traía hueso. Mucha gente, una vez una hermana, y me molesta, porque yo a veces soy un poco, me molestó, pasamos por película de Cristo que se quedó en pañales. Y ella, yo no quiero ver eso, pero mírelo bastante, porque eso lo sufrió por ti, por mí. Y se quedó en pañales lo que Cristo sufrió en la cruz de esa película. ¿Ok? Y se arrancaba el pedazo. Esa es la flagelación. Uno de abajo arriba y otro arriba abajo. En la película ve que los tipos le dieron tanto a Jesús que se cansaron. Y el hombre seguía allí. No sabemos si eso fue así, pero Jesús sí resistió. El hombre era esto, por todo el pueblo hacían cargar al que iba a la cruz un patíbulo, que era un palo, pero él también tenía aquí un cartel que decía por qué era acusado esa persona, de qué iba a morir, ¿verdad? Iba ahí, iba humillado delante de todo el mundo. No podían ayudarlo a cargar la cruz. ¿Okay? Era una muerte brutal, y generalmente la gente moría por asfixia. Ahí lo dejaban 3 o 4 días a la persona, y cuando veían que estaba mucho tiempo durmiendo, ¿qué le pasó? Le quebraban las piernas, porque el hombre, cuando estaba clavado en la cruz, ¿verdad? Y se le colocó un clavo acá, como unas 12 pulgadas, atravesando, y atrás lo pulgaron. Tenía que levantar para agarrar aire, pero una vez que le partían las piernas, no podía tomar aire y moría por asfixia. Gracias a Dios, porque la Biblia hay una profecía donde dice que ni un hueso se le iba a ser tocado. Jesucristo, que entregó su vida. El diablo que quiso toda la maldad, y ahorita vamos a ver todo lo que vivió la cruz del diablo, ¿verdad? Que sabemos que existe, que es un enemigo, pero que estamos en Cristo, y él no, a menos que Dios permita, puede tocarnos. Se ensañó contra Cristo, pero dice, yo pongo mi vida y yo la quito. Jesucristo puso su vida y tuvo que vivir eso. Sigamos adelante. Fue sistematizado, era tanto. Es más que Nerón, ¿sabe que Nerón cuando tenía una fiesta, lo que hacía Nerón? Él colocaba a cristianos, los amarraba, los cubría de brea, y esas eran las lámparas para sus reuniones. Eso es historia, eso no me lo estoy inventando, es historia. Porque los cristianos era lo peor. Eso era algo como, eran cosas. Los cristianos eran cosas. Entonces, era azotada con látigo, debería cargar el travesaño y venía una agonía. Muchas veces Jesús, porque murió unas 3 horas, pero venían los cuervos y se los comían. Los animales de rapiña se comían a las personas, porque lo dejaban por varios días, para que fuera ejemplo a los demás de lo que era traicionar y no estar con el imperio romano. Sigamos. Si tienen preguntas, se vale preguntar. ¿Ok? Por eso asociar, porque dice la locura de la cruz. ¿Por qué? Porque asociar a un rey poderoso a Dios en ese estado no hay cabeza humana. Todavía estaba escuchando una predicación que cuando estaba hablando Pablo con Festo y estaba hablando del Areópago, y entonces estaba hablando con la gente y ustedes mataron, le dijo cosas fuertes, pero cuando habló de la resurrección, no, venga, decir una persona que resucita, por favor. Entonces ahí, para el mundo es una locura que resucite. Es más, hay muchos creyentes que todavía no creen en la resurrección, así que llegan a ser creyentes. Era un símbolo de debilidad, traía repulsión natural a las personas por la cruz. La ejecución de muerte de la cruz era algo terrible, cruel, era sadismo legalizado, era humillante.
Y era agotador morir ahí. Probablemente una de las, yo creo que la de las, dicen los estudiosos, que es la muerte ni la inyección letal. Es más, porque la inyección letal, la silla eléctrica, pues son muertes terribles. Pero en cambio esta muerte es una muerte sádica que era mostrado a todo un pueblo. Y la gente moría y era delante de todo un pueblo viendo lo que le hacían a la persona que iba a la cruz. Adelante. La palabra de la cruz. Ahora vamos por la frase locura. ¿Qué es una locura? Es algo que no tiene sentido, es algo que es tonto, es algo que es estúpido, es algo que es absurdo. Es una insensatez. Es insensatez para el mundo pensar que Dios vino a morir. Pero hoy le voy a explicar por qué tuvo que morir en la cruz de Jesucristo. Piedra de tropiezo. Cuando tú buscas la palabra piedra de tropiezo en el griego, y no que me queda que ser pues griego, no sé griego, significa que es una tentación y un incentivo a pecar. Para la gente que no sabe, decir que Dios murió en la cruz, porque no fue Dios, fue Jesucristo, la segunda persona, la que murió en la cruz, porque Dios es eterno, no muere. Murió es la carne de Jesucristo allí. Es algo ofensivo, es un insulto, es un obstáculo para llegar a la fe. Eso es lo que significa tropiezo. No quiero que sigan, habían encontrado el mensaje de Pablo ridículo, disparatado, digno de ser considerado. ¿Y tú crees que eso ha cambiado hoy día? La gente pensará que el mensaje que nosotros llevamos es algo cuerdo, es lógico, no es algo disparatado, ¿verdad? Para esta sociedad todavía el mensaje de la cruz es disparatado, pero la Biblia dice que es poder de Dios. Cristo crucificado, el ungías, el Mesías. Esto era una obscenidad para gentiles, una contradicción escandalosa para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una ley que dice: maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces ellos estaban esperando un Mesías, pero ver un Mesías en una cruz hecho maldición, ellos no creían eso. Es vital hoy día, hermano. ¿Cuántas veces, cuántos púlpitos, hermano? ¿Cuántas veces usted está escuchando de la locura de la predicación? Pablo dijo: yo no quiero saber más nada entre vosotros sino hablar de quién, de Cristo. Y lamentablemente, aunque es muy, ustedes quizás todos lo han escuchado, y quizás es muy común entre nosotros, nos pasa en los púlpitos. El pastor y la gente habla de muchas cosas, pero muy pocas veces habla del sacrificio de Cristo y la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque eso no da rating. Hablar de eso no da rating. Más rating hablar de cómo, lo he dicho varias veces, ¿cómo qué? Cómo tener unas finanzas para terminar bien, cómo ser un líder exitoso, cómo ser un marido ejemplar, que no son malos temas, pero dice Pablo: si yo tengo permiso de hablar algo con ustedes, hablar de Cristo y este crucificado. Ese es el mensaje que deberíamos estar predicando y que hoy día, hermano, es vital para que la iglesia entre en un tiempo de avivamiento. Porque usted y yo lo saben, no es el tema de hoy, pero la iglesia no está en Cristo, está en crisis. Está en crisis. Porque no es posible que tengas 400 personas en un lugar, 500, lo que sea, y los vecinos ni se den cuenta. Somos insignificantes para esta sociedad, porque cuando salimos de ahí, seguimos siendo lo mismo. Y Dios nos llama a dejar de jugar a la iglesia, porque algún día vamos a estar delante de Él. Si le pregunto yo hoy aquí, en esta pregunta, ¿cuántos discípulos tienes tú? No me contesta. Pero ¿cuál es la manera que Dios, cuando da la gran comisión, dice: vayan por el mundo haciendo discípulos? O sea, si usted se imagina cuando Cristo resucitó, diga: uy, este hombre resucitó, vamos a ver qué dice. Lo que dice es importante. ¿Qué dijo Cristo? Dijo: uy, estaba dura la cruz, uy, me tuvieron duro, uy, no. El mensaje de esa persona iba a ser importante, ¿o no? ¿Y qué dijo? Los encomisionó. O sea que lo más importante de Jesús después de resucitar fue que fuéramos a ser discípulos. Y pregunto: ¿están haciendo discípulos? No me conteste. Pero si usted no está haciendo discípulos, no diga que vive una vida para gloria a Dios. Porque nosotros damos gloria a Dios cuando somos obedientes. Y el mandato que tiene la iglesia es hacer discípulos. No más nada, no tiene más nada. No nos mandó a construir templos, no nos mandó a comprarnos, acá eso no es malo, pero nos mandó a hacer discípulos. ¿Por qué no hacemos discípulos? Ese es un tema que yo manejo bastante. Porque para ser discípulo, yo tengo que tener a alguien que me siga. Y para tener a alguien que me siga, yo debo ser un ejemplo. Y como yo no vivo ejemplo, entonces, porque el discípulo no puede ser más años que su maestro. Y decimos lo que dicen algunos mediocres del Evangelio: no me miren a mí, miren a Cristo. ¿Usted cree que esa palabra está en la Biblia? No me miren a mí, miren a Cristo. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Para ser ejemplo. ¿Pero por qué decimos que miren a Cristo? Porque la iglesia no es ejemplo. Pero la iglesia fue dejada para ser ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si hay 10 matrimonios, ¿cuál debe ser el ejemplo?
¿Cuál es el ejemplo? El cristiano. Pero el ejemplo, no me contesta. Pero Dios nos llamó para ser ejemplo. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Pero para eso estamos en esta tierra. ¿O por qué no nos salvó y nos llevó? Usted se ha preguntado, si yo me salvé hace 28 años, para estar cantando haciendo lo que quiero abajo en el cielo, porque tenemos una misión. Y la misión es hacer discípulos. Que cuando yo me vaya queden 5 o 6, especialmente también mis hijos, que sigan el evangelio. Ese tema no lo quiero para que no se vayan a hacer el tiempo. Pero si empezamos a hablar de nuestros hijos, que usted llega hasta los 15 años, los lleva obligado a 16, y después que usted es grande, ya no quiere volver, no es culpa, no es que el diablo los tiene agarrados, el diablo, es que usted no le dio ejemplo. Nunca lo vio orando, nunca lo vio arrodillado, sino que usted no es ejemplo, es una cuerda hipócrita, y eso no pasa aquí, pasa en muchos lugares. Y le hemos echado la culpa a la crianza, es que yo lo llevo a la escuela dominical. La escuela dominical es una ayuda que damos. Pero si usted va a Deuteronomio 6:4, esa es la clave para criar unos hijos. Cuando un papá ve un papá y una mamá que se ama, cuando ve un papá y una mamá, un papá que reconoce, ¿sabe qué digo? Me equivoqué, fui duro con usted, le apliqué una disciplina que no era. ¿Usted cree que un hijo no va a amar a un papá que reconoce que se equivoca? Pero como ve 2 vidas, se va para el mundo. Pero la iglesia está acá para ser el elemento redentor. Se fue Cristo, pero ¿quién quedó acá? Los embajadores de Cristo, para que donde vayan, vaya Cristo. Síganme, porque me desvié, no sé por qué. Díganme. Es para abajo, no para arriba. Digo, para abajo. Te estás devolviendo. ¿Ok? A los que se pierden, dice, es locura para quiénes son los que se pierden. Si miramos esa palabra, los que se pierden son los que están haciendo el mal, los que están pereciendo, los que van en camino a una eternidad sin Cristo. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo es una tontería, dice otra versión, sí. Pero para nosotros, dale. Pero a los que se salvan, ¿quiénes serán los que se salvan? A los que entrando por la puerta estrecha, a los que hemos entrado en comunión de Cristo y los que estamos en Cristo. Tarea para la casa, le voy a dar una tarea. ¿Está usted en Cristo o no está en Cristo? Esa es una tarea. Averigüe si usted está en Cristo o no está en Cristo. Eso usted delante de Dios y una Biblia le va a decir si está en Cristo. Para nosotros los salvos, ¿qué es el poder de Dios? Por eso es tan importante predicar el mensaje de Cristo, porque cuando usted predica de Cristo es poder de Dios, es una fuerza, es una capacidad, es algo que cambia nuestra vida cuando usted habla de Cristo. Pero lamentablemente, ¿qué pasa en los púlpitos? ¿No sabe qué? Estuve 41 días ayunando. Mire, el Señor me regaló un carro. ¿Y cree que el púlpito es para hablar de esas semejantes tonterías? El Señor me regaló, mire, este edificio. El mensaje que cambia es predicar de Cristo. Si usted habla de usted, ya se ve quién es el Dios de la iglesia. El único permiso que tenemos a hablar de nosotros es lo malo, lo tonto, lo que nos equivocamos. Pero nosotros no podemos darnos vanagloria, porque el día yo hablaba con él estos días, cuando usted sea vanagloria en un púlpito o algo, Dios se aparta. Porque aquí el único chévere es Él. Amén. Y no le pase como la canción del burro, ¿verdad? No seas tan burro. Aquel que estaba, de Michael Rodríguez, que llegaba y estaba el día del domingo de Ramos, y el burro decía, mira cómo me tira el ramo, mira cómo chévere. Y decía, no seas tan burro, es el que llevas montado arriba, el que está grabando. Así hay muchos cristianos, entre comillas, que se alaban, porque mira cómo canto, mira cómo es. El único que vino de toda gloria es Cristo. Y en la iglesia no se le está dando gloria a Dios, se le está dando gloria al hombre. Porque cuando usted se dedica a satisfacer a los hombres sus necesidades y qué es lo que quiere escuchar la iglesia, se ve en quién está centrada la iglesia debe estar centrada en Dios. Por eso hasta los mismos cantos que usted se alabó ahí al hombre aquí en los cantos. Se dijo, yo quiero más de ti, yo te necesito, yo, Señor, yo. Es un evangelio que no cambia ni transforma. Si usted la escribió, cántela en el baño, pero no la utilice para cantar en una reunión donde vienen todos a alabar a Dios, a hablar de yo. ¿O no? ¿O el evangelio es centrado en Dios o en el hombre? Dios. Entonces cuando usted vaya a cantar, cuando vaya a hacer, se trata de Él, no se trata de nosotros. Y ahora no se trata de nosotros ya, se trata de lo que se pierde. Y hay gente tan desfachatada y tan centrada en ello que dice, ¿sabes qué? Esta iglesia no me gusta.
por esto, por aquello. Qué música tan mala, mira aquello. ¿Usted cree que un cristiano es eso? Una vez me dijo alguien algo, y ¿sabe qué? No, que las mismas canciones de siempre. Y si este desgraciado no sabe que todo lo que tengo que hacer y que casi ni puedo ensayar y que me setan 3 canciones y ¿sabes lo que me dije? Lo dije con todo el amor del mundo. ¿Sabes que no era para ti? A mí me importa si le gusta. Si a ti no te gustó, se oye grosero, sí. Pero hay que centrar en las personas, que la iglesia no se trata de lo que a usted le gusta, ni lo que el pastor quiere, es lo que Dios quiere. Si lo que Dios quiere, lo sabemos en este libro. Este es el libro que nos habla. Sigamos adelante. Sabiduría. La palabra de cruz es poderoso instrumento de salvación. Más alta demostración el más alto de poder. La gente quiere ver milagros y las iglesias se llenan de cuando hay milagros. No recuerda que el mayor milagro es que nosotros seamos de pecadores, de enemigos, a amigos y hijos de Dios. Porque dice, la gente venía a pedir señales. Y no, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás, que va a estar 3 días muerto y va a salir al tercer día. Esa es la única señal que hoy debemos buscar en una iglesia, que hablen de Jesucristo y esté resucitado. Sigamos. Dale. Cada ser humano está en proceso de salvarse o condenarse, y esto depende de la respuesta que tú le des a la cruz. ¿Qué respuesta le vas a dar a la cruz? Yo simplemente le doy el mensaje y Dios, ¿verdad?, hará lo que tenga que hacer. Sígueme. Sí, que vamos a hablar ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sigue adelante. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? Sigue. Como que no se acabaron, ¿verdad? No se acabaron. Ok. ¿Qué pasó? Dale, no. ¿Por qué el hombre requiere salvación? Romanos 5:12, ¿lo pueden buscar? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo de qué? Y usted pregunta, ¿de qué necesita ser salvo el hombre? ¿De qué es salvado el hombre? ¿O qué necesita ser salvado? A ver quién me dice. ¿Ah? De la condenación. Dame más luz, dice, dame más. ¿De qué necesita ser salvado el hombre? Sigue. Su ignorancia. La ignorancia nos lleva a eso, pero ¿de qué somos? ¿Por qué Cristo tuvo que venir? Tuvo que venir Dios a salvarnos de algo. ¿De qué? Del pecado. Esa es la consecuencia. Del pecado de De la muerte, de desobediencia. Romanos 5:12. La separación de... ¿Sabe de quién nos vino a salvar? Del mismo Dios. Porque el pecado es el lugar donde van, el infierno es el lugar donde van. El pecado es lo que hacemos, pero ¿de qué vino a salvarnos? Del mismo Dios. Hoy vamos a ver un poquito por qué. Porque un Dios santo no tolera el pecado, ni tolera el pecador. Usted sabe quién dijo, y no se vaya a sorprender, que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Eso no lo dice la Biblia, lo dice Gandhi. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la ira de Dios está todos los días sobre los hijos de desobediencia. No tiene nada que ver con que Dios, porque no va a mandar al pecado al infierno, va a mandar al pecador. Entonces, mientras el hombre no tenga a Cristo, no hay ningún tipo de esperanza para él. Pero por eso le envió a Cristo. Eso no son malas noticias, son las noticias malas primero para luego darle las buenas. Pero si usted llama a alguien hablando de evangelizar y dice, ¿sabe que Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti? Ese es un falso evangelio. Porque primero tienes que decirle, ¿sabe qué? Tú eres un pecador. La muerte es donde van los pecadores, pero ¿sabe qué? Ahí sí. Pero si tú llamas a la gente dándole buenas noticias y darle las malas antes, llenas la iglesia de gente que no se ha arrepentido. ¿O no ha pasado? A mí me llamaron con ese mensaje, pero ese mensaje no es bíblico. Dios te ama y tiene un plan maravilloso. ¿No dejamos entonces eso de que Dios, la ira de Dios está todos los días sobre los hijos de desobediencia? Búsquenlo en la Biblia. ¿Usted tiene la Biblia? Le mando a investigar eso. ¿Dios ama al pecador o no lo ama? Sí lo ama porque vio a Cristo, pero mientras no tenga a Cristo no lo ama. O entonces, ¿para qué vino Cristo si lo va a amar sin Cristo? Pregunto yo. ¿Lo va a amar sin Cristo? Porque Él ama a Cristo en nosotros. Vamos a seguir. ¿Okay? El pecado, dice, por tanto, ¿lo consiguió? Léalo, hermano. Léalo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? ¿Quiénes son todos? Todos los que nacen.
Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no me lo saque de adelante. Adelante dice que el que no creyó está condenado ya. ¿Sabes por qué Cristo no vino a condenar? Porque ya el mundo está condenado. Pero de tal manera es que a pesar de lo que vivimos, Dios mandó a su Hijo. No es del amor para todo el mundo. Es de la grande del amor, que a pesar que somos sus enemigos, mandó a su Hijo. No está hablando del amor a la gente, sino en su amor hacia una humanidad que no quiere nada con Dios y vive de espalda. Pero es un tema estudio, ¿verdad? Es un tema. Pero si usted saca Juan 3:16, el versículo más mal interpretado de la Biblia, igual que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo saca de allí, pero le mando una tarea, le hace Juan 3 todo, para que vea que si saca este ahí, va a haber un amor universal. ¿Y usted ha escuchado, si ha escuchado que la Biblia dice que muchos son los que se pierden? Entonces, ¿dónde queda ese amor universal para todos esos? Si Dios vino a amar a todo el mundo y todo el mundo se va a salvar, ¿por qué se pierden tantos? Si Dios ama a todo el mundo. Porque eso sabe que es un falso evangelio que dice que Dios llama, pero está la respuesta está en manos del pecador. O sea que somos tan poderosos que si Dios me llama y es mi día de salvación, yo puedo decir que no. Ese Dios es un Dios bastante falta de poder. Porque dice la Biblia que cuando Dios lanza una palabra, esa palabra sale para lo que Dios quiso hacer, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces todos los hombres pecaron por nacimiento. Aún los niños. Un niño nace con pecado, pero se muere un niño. Tú sabes que la única oración que Jesús hace, porque nosotros somos muy ahora, ore por mi amigo que tiene un negocio para que le vaya bien. Jesús nunca oró por un no cristiano. Por eso, por los únicos no cristianos que oró Jesús fue por los niños. Búsquenlo en la Biblia. ¿Por qué? Porque los niños, si se mueren, van al cielo. ¿Por qué? Son pecadores, pero no tienen conciencia de pecado. Y mientras no hay conciencia de pecado, sí hay maldad, mucha maldad. No tienen conciencia de pecado, no saben lo que es bueno y malo. Eso es. No están limpios. Pero Dios, como no tiene conciencia de lo que es malo y bueno, Dios los lleva al cielo. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? Pero ellos son pecadores, son los únicos que son pecadores. El pecado no entra al cielo, ¿no? Cuidado. Pero como no saben lo que es malo y bueno. Pero cada niño, por eso nosotros cuando tenemos la escuelita dominical a los niños les predicamos el evangelio, porque a los niños llegan a la iglesia y se les enseña a jugar y todo, pero se muere un niño y se va para el infierno. Si ya tiene conciencia. A los niños hay que predicar el evangelio. Y a veces las iglesias van a jugar y a pintar. Y son almas que necesitan de Cristo. ¿O no? Todos necesitan de Cristo. Entonces, el pecado es la enfermedad que está matando a esta humanidad. Sigue adelante. Adán y Eva fueron creados para tener una estrecha relación con Él. Sigue. Adán y Eva fueron creados, ¿verdad? ¿Cómo? No había pecado, tenían una relación, estaba Dios con ellos. ¿Y usted cree que si Adán y Eva, no teniendo la inclinación de nosotros hacia el pecado, pecaron? ¿Qué esperan? ¿Tenemos nosotros la esperanza de hacerlo bueno? Adán y Eva estaban libres de pecado, ¿verdad o no? Y pecaron. Nosotros vamos a poder salir de la tentación. Pero dirá usted, ¿y por qué tengo que pagar yo por algo que hicieron otros? La pregunta es, ¿tú pecaste hoy? ¿Hiciste lo malo hoy? Cada vez que pecamos, ratificamos que somos igual a Adán y Eva. Si no era Adán y Eva, eran Roberto y... Gracias a Dios que no, porque somos salvos. Pero Roberto y Patricia, todos nosotros estamos hechos de la misma conclusión. Y Dios no es un Dios injusto, por eso es muy importante estudiar los atributos. Sigue adelante. Dale, vamos ya a la recta final. Entonces, ¿qué pasó? Hay una gran separación, había comunión y ahora hay un gran abismo entre el hombre y Dios. Esta línea se rompió por el pecado, por la desobediencia. Estos días dijo alguien acá que el pecado fue que Eva se acostó con la serpiente, que la manzana. Hermanos, tenemos una ignorancia bíblica terrible. En ningún lugar dice que era una manzana, que era un fruto. Y ese fruto no tenía ningún poder, el árbol no tenía ningún poder. Era lo que significa desobedecer a Dios. Él puso, entre millones de cosas que podía hacer el hombre, puso una prohibición. Y el hombre quiso hacer la desobediencia. Y ese es el fruto de la desobediencia a Dios. Cada vez que desobedecemos a Dios, nos damos cuenta que eso que dice Romanos 5:12 pasó a nosotros. Sigamos adelante. Si tienen preguntas, ¿verdad? Ya vamos casi. Ahora vamos a ver, esto tuvo grandes consecuencias al pecado, la muerte física y la muerte espiritual. Ahora el hombre se le puso un día que iba a morir. Antes no, el hombre nació para vivir eternamente.
límite y separación del hombre. A partir de ese momento, esta tierra, este mundo está, aunque fue creado por Dios y hay cosas bellas y la cielo cuenta su gloria, este mundo está maldito por el pecado. Pero viene una nueva tierra y un nuevo cielo. Sigamos. Dale, dale. Desde ese momento todo ser humano nace con una deuda con Dios, una deuda moral. Y el cristiano está para recordarle a la gente la deuda moral. Esa es nuestra labor. Usted tiene una deuda con Dios, arregle. Por eso llaman que tenemos el ministerio, ¿qué? El primer ministerio que tenemos es el de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios. Para eso estamos todavía acá. Dios nos tiene una tarea de reconciliar a nuestros amigos, familia. Adelante. A menos que una persona experimente salvación mediante la persona de Cristo. Esa es la oportunidad que tenemos. Claro. Ahora vamos a ver que lo que sufrió Cristo por nosotros en la cruz. Dale, dale. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? ¿Está difícil o está fácil? El acto de pecar no nos hace pecadores. Pecamos porque dentro de nosotros está el pecado. No es lo que hago, es ya. Es lo que tengo. ¿Sí? ¿Cómo puede declararnos culpables algo que Adán hizo? Bueno, ya se lo dije. Mira lo que dice Éxodo 34:7. El que guarda misericordia, millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Quiénes son culpables? Todos los que nacen. Todos los que nacen. Dios justo no puede tener un inocente culpable. Porque la paga del pecado es. Jesús vino a salvarnos de la justicia de Dios, que no es de no ser satisfecha, su persona terminará enviando toda la condenación. ¿Ok? Preocupante, sí, pero ahorita viene la buena noticia. Buena noticia, sí. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Usted ha escuchado el término la ira de Dios? ¿Sabía que Dios se ira? Y la ira de Dios no es igual a la de nosotros. Recuerden que nosotros somos injustos y nos airamos por cosas que nos hacen. Dios es justo. Al ver el pecado, eso levanta sobre Dios ira. Y entonces la ira es el pago al pecado, para que haya justicia. Pero por eso vino Cristo. Adelante. ¿Qué pasó con Cristo en la cruz? Recuerden que estamos hablando de que Él tenía que ser salvo, que tenemos que predicar eso, pero ahora vamos a ver unas 2, 3 cositas que le pasó a Cristo en la cruz. Él fue abandonado de Dios. ¿Recuerda que hizo? Él dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes se han preguntado por qué el Padre lo abandonó? Y se ha preguntado por qué. ¿Por qué Dios tenía que abandonar al Hijo por el pecado? Porque Dios es santo. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque sabe que Dios es santo. Y en ese momento iba a venir el pecado de nosotros sobre Él. Y dicen algunos que lo que más le dolió, la copa más fuerte que Jesús iba a tomar, es la separación con su Padre. ¿Qué nos deja pensar esto? La importancia de nosotros que tenemos una relación con el Señor, lo que vamos a hacer para no pisotear, para que Él no sea parte de nosotros, sino más valioso para Él, que era Dios mismo. Es su relación, igual para nosotros, lo más valioso debe ser mantener esa relación con el Señor. Adelante. Fue abandonado, ahí quedó Él solo con el pecado del mundo encima de Él. Él se hizo pecado, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos, ¿qué? ¿Se ha puesto a analizar eso? Al que no conoció pecado, o sea, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo nunca pecó. Pero Jesús significa que Dios lo trató como pecador, pero no fue pecador. Lo trató como pecador. ¿Para qué? Para que pudiera morir en nuestro lugar. Pero lo que nosotros se nos olvida es que Él se trató como pecador. Pero ¿qué pasó con la justicia de Dios? Que es la manera recta de vivir, nos la regaló a nosotros. Y eso se llama imputación. Eso es un endoso. O sea, Cristo hizo el negocio de la vida. ¿No? Le pasamos los pecados y Él nos pasó su justicia. O sea, la santidad y la vida perfecta de Dios está en cada creyente. Dirás tú, ¿en serio? ¿En mí? Sí está. Si tú eres cristiano, está en tu vida. Y por eso ahora cuando tú
te relacionas con Dios, Él ve la justicia de Dios. Como Él lo trató como el peor de los pecadores, a nosotros nos va a tratar como el más, como si nunca hubiéramos cometido un pecado. Y eso es un regalo que Dios nos dio en la cruz. En la cruz el Señor llevó el castigo de nuestro pecado, no los pecados mismos. Recuerda, ¿por qué? Porque Adán, un hombre perfecto que era Adán, dañó. ¿Quién tenía que venir a arreglar algo? ¿Por qué tuvo que venir Dios en la segunda persona? Porque solamente un hombre perfecto podía arreglar la situación, y ese era Jesucristo. Y tomó nuestro lugar en la cruz, porque no, ninguno de nosotros podía ir ahí, porque todos somos imperfectos. Entonces tenía que venir uno perfecto a tomar el lugar, por eso le dicen el segundo Adán. Que el primer Adán la embarró, el segundo Adán solucionó la situación. Dale. Cristo no se hizo pecaminoso, sino nuestros pecados fueron imputados a Él, y Dios lo consideró culpable de los crímenes y lo trató con el juicio que merecíamos nosotros. Padre lo trató como si Él mismo lo hubiera. Ya con eso podemos irnos, ¿verdad? No he terminado, pero ya con eso podemos irnos pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hizo este negocio? ¿Por qué se tomó nuestro lugar? Para que nosotros ahora viviéramos una vida cristiana tan falta de pasión. Porque esto es importante recordarlo siempre, porque a nosotros se nos olvida para no seguir viviendo vidas mediocres si es que somos cristianos. Porque el Señor dio todo, hasta la última gota de sangre por nosotros, para que nosotros luego diéramos nuestra vida por Él, por lo que nos ha encomendado. Dale, hermano. La clave de la imputación, a Él se le acreditaron nuestros pecados a su cuenta, y la justicia se nos acreditó a nosotros. Eso es lo que se llama imputación. Se volvió maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose ¿qué? Maldición. ¿Tú sabes que Cristo fue el maldito de Dios? ¿Has escuchado eso? Que Cristo fue el maldito de Dios. Y todas las maldiciones en ese momento cayeron sobre Él. ¿Tú has escuchado Deuteronomio 28, verdad? Maldito serás en la casa, maldito. Todo eso cayó sobre Él. Y sobre nosotros cayó todas las bendiciones de Cristo Jesús. Qué buen negocio, Señor. Yo muchas veces pregunto ¿por qué nosotros merecemos eso? Usted merece eso, es tan bueno que merece que Dios hubiera ido a morir por usted, y nosotros vivamos una vida cristiana tan displicente, tan metida en nuestro cuento. ¿O usted cree que ahora deberíamos vivir para quién? Si Él nos compró, dice la Biblia, si Él es nuestro dueño, ¿para quién deberíamos vivir? ¿Y qué es vivir para Cristo? Negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Vivir para nosotros, decir, Señor, siempre estoy ocupado, no tengo mucho trabajo, no me alcanzó dinero esta semana para esto. ¿Estamos viviendo para nosotros o para Él? Otra tarea que le dejo. ¿Usted vive para usted o para Cristo? ¿En qué gasta casi toda la semana? Pregunto, no me responde. ¿Cuál es su tiempo? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedica a lo de los discípulos? Usted me dirá si usted vive para usted o vive para Cristo. Adelante. Cristo sufre la ira de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hubo un momento en el trayecto de la vida de Jesús hacia el Calvario que Él se estremeció. Venía la copa. ¿Sabes qué es la copa? Representa la copa. La copa representa todos los pecados de este mundo, las maldiciones, las violaciones, todo lo peor, Él lo bebió. Por eso digo, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí hay un versículo, ¿verdad? Dale adelante. Lo tengo aquí. Ya, llegamos ahí. Cristo esta noche en este matín, y todas tuvieron que ver con la copa amarga que tenía que ver. En la copa o cáliz o vaso lleno de juicio. Simboliza la idea divina. Dice, pues el Señor sostiene una copa de la mano, llena de vino espumoso, mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados la beberán hasta la última copa. El día, aquel, ¿verdad? Porque Cristo llevó nuestro pecado, pero aquel que dice, no, a mí no este tipo, a mí yo con Cristo, pues él allá y yo acá, Él va a llevar esa copa, porque Él tomó el lugar de los pecadores. Pero aquellos que digan delante del día, no, yo me presento delante de Él, le va a ir mal.
Sígueme. ¿Qué contenía esa copa? Bueno, ya le dije la inmundicia y la ira que tenía todo eso. Dale. Ok. Terminando ya, ¿qué pasó con nosotros? Él bebió eso. ¿Pero qué nos regaló a nosotros? Nos reconcilió. Jesucristo es nuestro sustituto, nos rescató de la esclavitud del pecado y nos llevó a la comunión. ¿Ya? Hablamos de cosas terribles, que nacimos en pecado, de la ira de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios quería regalarnos reconciliarnos. Reconciliarnos. El Cordero que quita experimentó toda la furia completa de Dios y Dios fue implacable en la cruz por él. ¿Usted cree que Dios dijo, no, es mi hijo, le voy a andar más pasito? Sería un juez corrupto si hiciera eso. Lo trató como el peor de los pecadores, como si fuera Roberto que estuviera ahí, como si fuera Patricia la que estuviera ahí. Pero él tomó nuestro lugar. Nos reconcilió con Dios. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, que somos nosotros. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Por la obra de Cristo, no por mi obra, ni que voy a una iglesia, todo eso. Soy porque Cristo está en mi lugar. Adelante, hermano. Ya terminamos. Nos reconcilió. Una persona enemiga es un odioso, un aborrecible, es una persona hostil. Entonces Dios pueda, si dice que antes éramos enemigos, ¿dónde cabe eso que Dios ama al enemigo? Dios ama al enemigo. Nos dio la libertad, lo cantamos hoy. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, hoy hiciste obediente de corazón a aquella enseñanza que fuiste entregado. Eras esclavo, ahora somos libres. ¿Esclavo de qué? Nuestra naturaleza siempre nos llevaba a hacer lo malo. Dice Romanos 3, de continuo hacen mal, no hay quien haga el bien. Pero ahora nosotros podemos hacer el bien porque Cristo nos dio la libertad para hacerlo. Esclavo es un sirviente, un subordinado. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón a la enseñanza que les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están en servicio para hacer el bien. Cristo nos dio vida, ¿verdad? Nos reconcilió, nos dio libertad, nos dio vida. Y Él nos dio vida cuando estábamos antes, dice ahí, muertos en delitos y pecados. Entonces éramos esclavos, éramos odiosos a Dios, enemigos. Estábamos muertos, pero todo eso cambió gracias a Cristo. Estábamos muertos en perdición total y que aún viven los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo están muertos. Y a veces cometemos el error de decirle, ¿sabe qué a alguien? No, voy a explicarle la Biblia y voy a decirle que lea la Biblia a unos cristianos. ¿Usted cree que unos cristianos no leen la Biblia? Entonces no le mandamos a leer la Biblia a unos cristianos. Una tarea. Si está muerto y no puede tener una relación con Dios y dice que está separado, ¿cómo hacemos con este libro y el no cristiano? ¿Qué pasa con esto? ¿Ah? ¿Me se han preguntado? Cuando uno cristiano ora, ¿qué pasará? ¿Escuchará a Dios las oraciones del no cristiano? ¿Sabe cuál es la única oración que escucha? Señor, aquí te me arrepiento de mi pecado. Ay, sí, vamos a hablar. Venga, ahora sí usted es mi hijo. ¿Por qué? Porque hemos hablado que Dios es un Dios santo. Y un pecador no llega con las manos sucias. Pero si se quedara todo ahí fuera escandaloso. Pero no se quedó todo ahí porque Dios es Dios mediador, que es su hijo, para que no nos quedáramos en esa condición. Un no cristiano, la única Biblia que puede entender es cuando le estamos leyendo Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, y el Espíritu Santo ve en él para que él se dé cuenta que eso es con él. Porque la Biblia es un espejo. La Biblia no es que yo la leo, le voy a contar porque estoy acordándome aquí de Andrés. Mira Andrés, si la estoy leyendo yo, me está hablando a mí. Si usted no la está leyendo, no me está hablando. ¿Verdad? Están muertos, sigue. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es una persona destituida? Que no puede alcanzar. Nadie puede alcanzar el favor, nadie, lo dice la Biblia. Se queda corto, está separado. Por eso Cristo murió y pasó un puente. Vimos el abismo, ¿verdad? Ahora hay una cruz que pasa de lado a lado. Dale, ya está. Todas estas expresiones nos hablan de la imposibilidad que tiene el hombre para buscar a Dios. ¿A quién vino a salvar? Pero a los que le recibieron, ¿a los que qué? Es la palabra ahí clave, es recibir. ¿Qué es recibir? Yo se lo busqué aceptar, reconocer todo lo que él afirma, depositar su fe, demostrar su adhesión y lealtad,
Le dio potestad. Dios es el que da potestad a nosotros de ser sus hijos. Amén. Él es el que da potestad. Tristemente muchos ahora dicen que es su Salvador, pero no es su Señor. ¿Usted ha visto eso? ¿Ah? ¿No lo ha visto? ¿Lo conoce? No, Él es mi Salvador, pero un hombre desobediente, una mujer desobediente. O Él me salvó, pero no es mi Señor porque yo no me sujeto. Eso no existe. Y es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué significa que sea mi Señor? Que yo le obedezco en todo. O trato de obedecerle. Pero tristemente hoy dice, Él es mi Señor y no mi Salvador. Los que le recibieron son aquellos que son salvos. Creer en Jesucristo a través del arrepentimiento, depositando nuestra fe en su persona. Pasan a ser hijos de Dios, que antes eran criaturas, ya que todos no son hijos de Dios. Esa es una pregunta también que yo aprendí hace 28 años, que un día hablé con mi papá y casi me saca de la casa. ¿Cómo usted va a decir que no somos todos hijos de Dios? La Biblia dice que a los que creen y le retienen son hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios o somos hijos de Dios por creación, pero no hijos de Dios por... Eso no lo decidí yo, eso lo dice ahí, es su palabra. Los cristianos deben tener esa palabra. Mire, el que cree en el Hijo, ya estamos, mire, estamos en Juan 3, mire, esa es de tarea. Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Dice, de tal manera amó Dios, pero mire lo que dice ahí también. Pero el que no obedece, no verá la vida. Y entonces, ¿dónde queda este amor tan grande que dicen todos que tiene Dios? Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, cuando dice de tal manera amó a Dios, no está hablando que es una manera para todos, sino una manera de la magnitud y el amor a pesar de quienes somos nosotros. ¿Eh? Dale. Creo que faltan dos láminas. Una que me parece. Cuidado con el Evangelio expreso. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es algo expreso? Algo rápido. Algo light. Porque estamos hablando de todo lo que le cree y le recibe. Entonces, yo oré un día en la iglesia y me dije, el pastor me pasó adelante y me dijo, hoy tú eres, ¿sabes qué es el pastor que dice? Hoy tú eres hijo de Dios. ¿Usted cree que eso no es bíblico? Porque el hijo debemos demostrar que es hijo. Cuando nosotros alguien llega a nuestra iglesia y se entrega a Cristo, pasa un año mirando, un año. Yo sé que el etíope se bautizó ahí mismo, pero el etíope se iba a Etiopía y estaban en un tiempo que el que se identificaba con los cristianos, lo mataban. Si hoy se identificara a los cristianos con persecución y muerte, yo creo que muchas iglesias estarían vacías. Porque solamente los cristianos son valientes para eso. Entonces, muchos se les dice que repita una oración y será salvo. Llenan una tarjeta, pasan al frente, levantan la mano. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Una frase que no es bíblica. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Cuando la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Claro que le recibimos, pero porque Él ha hecho una obra primero en nosotros. Bienvenido al cielo, le dicen. Bienvenido. Hoy dicen que hay fiesta. Eso no es bíblico. Hay gozo, no hay fiesta en el cielo. ¿Usted escuchó que dice que hay fiesta? Hay gozo, no hay fiesta. Dígalo, siga. Ya terminamos, no se desesperen. La iglesia moderna y sus esfuerzos de eliminar el escándalo de la cruz contradicen el modelo apostólico. ¿O cuántas veces usted ha escuchado hablar de la cruz, de Cristo? Porque ese mensaje, y lo vemos mucho en los cantantes entre comillas cristianos, ¿verdad? Una vez nosotros compramos un CD, cuando íbamos a esos conciertos, que era un negocio todo raro ahí para los que cantaban, y entonces compré un CD, se lo regalamos a la hija, y un grupito muy lindo de argentinitos dice, yo te quiero amar cada día más. Entonces de repente ella trabaja en una peluquería, y esas canciones tan falta de todo, son canciones donde un homosexual se la cantaba al otro. Y no tengo problema con eso, pero si es una canción cristiana tiene que hablar de Cristo, de la cruz, del sacrificio, del pecado. Si no está eso, no es una canción cristiana. Es una canción comercial para vender. Por eso no están siendo cambiados los jóvenes en nuestra iglesia, porque cantan esa bobería que son muy bonitas, pero no transforman. Contradice el modelo apostólico. ¿Qué dijo él? Hablemos de la locura de la cruz. Si un mensaje doy, es la cruz de Cristo. Pablo no les dio el mensaje que ellos querían, sino honró a Dios hablando lo que Dios le había encomendado. ¿Es posible que tú seas una de esas personas? A lo mejor no me hables más, pero a lo mejor tú eres una persona que ha creído en ese evangelio expreso. ¿Por qué? Porque yo tengo tantos años de cristiano y tengo el mismo pecado de hace 20 años. Eso no es bíblico. O yo tengo tantos años y soy tan infiel a todo, soy incumplido, doy mal testimonio. Pero qué bueno, si tú eres de este evangelio, no te sientas mal, porque hoy es día de salvación. ¿Sabes qué es triste? Una vez dijo un pastor, yo prefiero pegarles con la verdad, matarlos con la verdad, que herirlos con la mentira.
de que ustedes se vayan de acá y alguien dice, bueno, ya, de Dios reprenda, salen alguien ahí y se cae y se esnuca y se va para el infierno habiendo escuchado una predicación hablando de Cristo y no lo llevó a arrepentimiento. ¿Sirve para algo esta reunión si no nos lleva a Cristo? No sirve para nada, ¿verdad? Hay una estrecha relación entre creer y obedecer. Dale. Cuando he creído, verdaderamente se traduce en obediencia a las enseñanzas de Jesús. ¿Listo? El creer es más que una simple afirmación. Cuando Él dijo consumado es la deuda quedó saldada, la justicia de Dios satisfecha, Él había terminado la misión. Lo que había mantenido al hombre de Dios separado llegó a su fin. ¿Gracias a quién? Amén. A Cristo. La necesidad más grande del hombre es la salvación. Es el perdón. Por eso Dios envió a Jesucristo. Lecciones del día de hoy. Dale. Primero aprendimos que el Evangelio es una locura absoluta para este mundo. Y que la mente natural, tanto judíos como gentiles somos nosotros, los judíos son los judíos, no le entienden. Jesús vino a salvar al hombre del pecado, ya que la paga del pecado es la muerte. Tercero, la salvación puede explicarse porque es poder de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz nos libró de todo y nos hizo libres, y ahora podemos buscar a Dios de todo corazón por lo que Cristo hizo en nosotros. Último, los que le reciben al Señor como Salvador son los que se arrepienten y tienen fe, y son aquellos que obedecen. Creo que esa era la última. Muy largo. Si no te arrepentiste y crees, lo que estás diciendo es: Dios, yo llevo mi pecado por mí mismo, no necesito un sustituto, me enfrentaré a ti tal cual como soy. Al día final. Eso nos deja otra opción: ¿pagaremos la pena por nuestro pecado nosotros mismos o confiaremos en el pago que Cristo ha hecho por su propia sangre? Ahora, como contesta, ya sabe de qué se trata. Vamos a orar para terminar. ¿Verdad? Pueden cerrar sus ojitos, sus ojos y terminamos. Sí. Vamos a orar.